Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor René Ortiz, ex ministro de Energía, ex secretario de la OPEP. Lo invitamos para analizar este tema de la concesión del campo Sacha, que en algunos sectores ha generado polémica, cuestionamientos. ¿Qué decir en medio del proceso electoral? Sectores como el indígena, que habla ya de acciones que van a tomar. Tomaremos todas las acciones para frenar este intento, dicen ellos, de saqueo a la patria. Bueno, partamos de un hecho, doctor René Ortiz. Este proceso de entrega del campo Sacha para su explotación está enmarcado en la Constitución, está enmarcado en la ley que permita viabilizar esta explotación. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar por el principio, como usted lo plantea. Polémica, claro. En una democracia eso así funciona. La polémica. Ahora, lo importante es resaltar sobre qué bases se desarrolla la polémica. Y entonces vemos nosotros que este campo petrolero, el Sacha, ¿no?, es un campo que ha sido intentado ser concesionado a un tercero en lugar de continuar con Petroecuador, como estaba hasta hace unos días, hasta unas semanas, cuando fue devuelto el campo, porque así lo dice la ley, devuelto el campo al Ministerio de Energía para que pueda el Ministerio de Energía realizar cualquier operación, como por ejemplo la concesión a otro privado. En este contexto, Rafael Correa, en su presidencia, también quiso concesionar el campo Sacha, formó una compañía de economía mixta con PDVSA de Venezuela, se llamó Río Napo, un fracaso total. ¿Por qué? Por el sesgo político. Es decir, no se calificaron las cosas, sino el sesgo político. Y entonces, un fracaso total. PDVSA resultó ser un muy mal socio, la petrolera venezolana, ¿no? Por eso decía, es un sesgo político que se introdujo en la mitad del proceso de definición de la concesión. El siguiente gobierno, el de Moreno, igualmente comienza, ¿no?, el proceso de concesionamiento del Sacha, del campo Sacha. Este proceso tiene una asistencia de una consultora internacional para que pueda ayudar a definir con mayor transparencia la lista de las compañías interesadas y cómo calificaban estas. Y esto quería decir que detrás de este proceso había un proceso licitatorio, llamémoslo así. Y quiero subrayar licitatorio para que las personas en la audiencia suya tomen en cuenta que este proceso estaba así. Y este proceso era bajo la modalidad de contratos específicos. Es decir, en el caso de Correa se creó una compañía de economía mixta. ¿Con quién? Entre Petroecuador y PDVSA. En el caso del presidente Moreno se toma la modalidad de servicios específicos y sobre esta base el contratante es Petroecuador. Por supuesto, la contratista es una privada. Este proceso queda suspendido. Y queda suspendido por la pandemia, porque también fue atacado por la pandemia, el Ecuador como el resto del mundo. Se terminó el gobierno, la personalización. Yo también intenté el caso Sacha bajo la modalidad de participación de la producción. Se acabó el gobierno. Yo renuncié el 24 de mayo del 2021 y se acabó el gobierno, pero se trasladó hacia el siguiente gobierno del presidente Lasso. Todas las cosas quedaron pendientes, entre ellas también este tema del caso Sacha. Toma el gobierno del presidente Lasso, ya van 3 gobiernos con el del presidente Lasso, y este gobierno inicia el mismo proceso, avanza bastante en la modalidad contractual. No era con Petroecuador. Había que esperar que el campo sea devuelto de Petroecuador al gobierno, y la modalidad de participación de la producción comenzó a caminar y se estropeó políticamente otra vez. ¿Por qué? Por la muerte cruzada. Si no pudo terminar el periodo de gestión del presidente Lasso, se acabó el tiempo, se fue a la casa, se quedó suspendido el proceso. ¿Quiénes han usufructuado
de este sesgo político, de esta politización, de esta inestabilidad política, evidentemente han usufructuado los indígenas que se han vuelto anti todo, ¿no? Bueno, pues ya todos conocemos en el Ecuador que son los anti todo, se oponen a todo. Por supuesto, se han beneficiado los sindicatos, que han sido un factor de obstrucción al desarrollo de la industria del petróleo, me refiero al sindicato de Petroecuador, pero a la vez al proceso de cambio que Petroecuador estaba viviendo, que se quedó pendiente, que era la fusión entre las dos Petros, Petroamazonas y Petroecuador, y luego la conversión de la empresa Petroecuador en una compañía por acciones para que pueda acudir directamente a capitales. Y quiero que quede pendiente la explicación de lo que significa este proceso en la que estaba encaminado Petroecuador y que fue obstruido nuevamente por el sindicato, otra vez los antis. 3 antis importantes, me falta el último, los ambientalistas, que igualmente son un grupo que se opone a todo lo que significa la utilización de los recursos naturales como una fuente de desarrollo del país, una fuente de desarrollo. Esa es la forma de entender la explotación de los recursos naturales. Hemos sido dotados, somos un país maravilloso desde ese punto de vista, y ya tenemos principios clarísimos como tiene que ser ambientalmente sustentable el proyecto, caso Sacha en este momento, tiene que ser socialmente responsable, pues, evidentemente porque funciona como una comunidad vecina a la operación, y finalmente tiene que ser económicamente viable. 3 principios muy importantes: ambiental, social y económico. Entonces, en ese contexto, nosotros vemos que todos estos intentos, ya 4 gobiernos que intentan concesionar el campo Sacha, finalmente hemos dado un paso, o se ha dado un paso con este gobierno que es la adjudicación. Ahí está la adjudicación. Ahí está el proceso. Hemos escuchado en la señora Manzano, hemos escuchado que está adjudicado el proyecto a un interesado, ¿no? A un grupo, a una comisión, a un consorcio que se ha formado, y entonces nos hacemos ahora sí las preguntas más importantes. ¿Es legal? Y entonces la respuesta es sí. ¿Tiene una base constitucional? Sí. ¿Tiene una base en la ley de hidrocarburos? Sí. ¿Tiene una base reglamentaria para seguir adelante con el proyecto? Sí. Entonces, ¿es legal? ¿Qué es legal? La modalidad contractual de participación de la producción, que es distinta de la modalidad contractual con la que se concesionó, por ejemplo, el campo Auca a la compañía Schlumberger, o la que se concesionó Shushufindi a la compañía Halliburton. No son iguales, no son. El uno es una modalidad de servicios y es entre Petroecuador y la compañía contratista o el consorcio contratista. Esta es totalmente una modalidad diferente, es un contrato de participación. Quiero hacer otra diferenciación entre estas 2 modalidades legales, ambas legítimas, ambas han sido materia de experiencia en el Ecuador, materia de experiencia. Yo hablo por la experiencia, no porque las referencias me lo dicen, que también pueden ser utilizados, pero por la experiencia. Los contratos de participación, por supuesto, se firmaron desde el tiempo del presidente Mahuad, con Occidente, uno de los primeros contratos. Qué maravilla de contrato con Occidente. Lamentablemente entró también dentro de un problema político que después le tocó pagar al Ecuador. Le tocó pagar al Ecuador por la declaratoria de una caducidad absurda y conspirativa, y además totalmente confiscatoria. Le tocó pagar $1.200 millones de indemnización a la compañía EPSI. ¿Quién la pagó? El presidente Rafael Correa en su administración. Entonces, ¿hemos probado la modalidad de participación de la producción? Sí, y ha sido buena. ¿Hemos probado la modalidad de contratos específicos? Sí, y es buena. La de Schlumberger en este momento y la de Halliburton en este momento, y los otros proyectos que son con compañías de prestación de servicio. Las otras compañías con el modelo de participación de la producción son compañías de operación, operadoras. Los otros son
compañías de prestación de servicios. Entonces, ¿ha vivido ya el Ecuador todas estas experiencias? Sí. Entonces, la primera pregunta que usted se plantea y que ha planteado la polémica es si es legal, está completo. Listo. ¿Es legítima? Ahí viene el tema. Entonces decimos nosotros, ¿cómo se define la legitimidad? La legitimidad es si el gobierno, un gobierno legítimo, elegido, etcétera, tiene que ser el ejecutor. ¿De qué? Pues de la política. Entonces la política se define que el campo Sacha tenía que ser devuelto al Estado, fue devuelto al Estado, ha sido manejado por el Ministerio de Energía y Minas, y en este momento está ya adjudicado el proyecto Sacha a un consorcio que mostró el interés para el gobierno, que es el que legítimamente está trabajando en el tema, demostró el interés para que pueda ser concesionado. Me falta algo, y existe o no una conveniencia, porque ya es legal, ¿no? Ya es legítimo. Vamos a la conveniencia, y la conveniencia es ¿por qué se está concesionando? Y la respuesta es muy clara. La respuesta es porque el gobierno no tiene dinero, no hay la plata. ¿No hay la plata para qué? Para que Petroecuador, que tenía antes el campo Sacha y que ya venía desde la época del presidente Correa y la época del presidente Moreno y la época del presidente Lasso, que cada uno de ellos cae en la necesidad de dinero para el gobierno para que pueda atender la demanda social. No hay la plata. Y entonces esos 25, 30 mil barriles eran la temática de Correa, sí. La temática de Moreno, sí. La temática de Lasso, sí. Y es la temática del gobierno del presidente Noboa. ¿Se necesita la plata? Sí. Es imprescindible. Quiero hacer una sola referencia. En este momento, la caja está casi seca, no hay para pagar sueldos. Qué horror, peor para atender la demanda social. Entonces, aquí hay una necesidad. Y yo digo, con esta necesidad, ¿qué es lo que se va a ganar? Es esto, esto es como una familia, tiene un bien, necesita una plata por alguna emergencia. Esta es una emergencia, porque no hay para pagar sueldos. La burocracia no puede trabajar. Por supuesto, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, la policía, etcétera, etcétera, los maestros en las escuelas, las escuelas fiscales, etcétera, todos ellos necesitan dinero. No hay. La caja está vacía prácticamente. No hay la plata. Entonces el gobierno toma la misma decisión que tomaron los 3 gobiernos anteriores, que dice, vamos a concesionar este campo. ¿Por qué este campo? Porque es el campo más atractivo, que ha presentado interés, que muestra que hay interés internacional sobre este campo, para subir la producción y que el gobierno pudiera tener la oportunidad de nuevos ingresos. ¿Cuál es el nuevo ingreso, Miguel? El nuevo ingreso es la plata que necesita hoy. Y esa es el adelanto, el anticipo, la prima de entrada, cualquier denominación que le han puesto las personas, son los $1.500 millones. Entonces vamos a la parte siguiente, que es, ¿esta modalidad es comparable? No. Los contratos de prestación de servicios específicos no son comparables con estos de participación de la producción. El uno es un contrato de precios, el otro, el actual, es un contrato de producción de petróleo, no es de precios. El otro, el anterior, el que está funcionando en este momento con Schlumberger, con Halliburton, son contratos de precios. Este es un contrato de producción. Entonces, lo que hay que comparar es con algo que sea parecido. ¿Cuál es el parecido para mi manera de ver? Y que puede, por supuesto, causar otra polémica si es que no es considerado como parecido. El campo del bloque 15 que manejaba Occidental. Entonces, ¿qué tenía el campo 15 de Occidental? Tenía una participación de la producción del Ecuador en 26.5%. ¿Okay? Entonces, ven 26.65%. Comparamos con la participación que está planteada en la adjudicación por parte de este consorcio chino-canadiense, y el porcentaje es 12.5%. Dice, es demasiado poco. Claro, la gente dice, bueno, ¿dónde está el beneficio? Si era mejor el de Occidental, este es muy pequeño, 12.5%. Un momento, vamos a comparar, vamos a ver de dónde sale la diferencia. Y entonces yo le resto simplemente en la participación. Si la participación en el caso
en este comparable, porque este es el comparable, los otros no son comparables. En el caso de Oxy, la participación estatal era 26.65, le resto el 12.5 y me queda 14.15%. ¿Qué es el 14.15%? Esos son los 1.500 millones de dólares que hay que pagar. Ahí están. Esa es la diferencia. Con el dióxido podría ser los mismos 26.65, pero en este caso es menos porque hay un adelanto de 1.500 millones que no había en el caso anterior de Occidente. Entonces, yo digo en este momento, ese 14.15%, ¿qué significa? Si son 100.000 barriles a los que se intenta llegar con esta contratación, con esta concesión, con esta adjudicación que ha manejado este gobierno del presidente Noboa, estos son más o menos 14.000 barriles por día. Entonces, esos 14.000 barriles por día hay que entenderlos. ¿A dónde van? A pagar con la producción, no con el precio, con la producción. El precio es un riesgo que se corre dentro de este modelo contractual de participación. El precio es un riesgo que se corre la compañía que está adjudicada. ¿Por qué se corre el problema del precio, el riesgo del precio? Porque el precio puede fluctuar, puede subir, pero puede bajar. Hoy día está bajando. La decisión de la OPEP Plus, este grupo que es ampliado, es OPEC más otros países productores que no son miembros de la OPEP, acaban de tomar una decisión que desde abril entrarán a producir 138.000 barriles adicionales. Esto automáticamente ya impactó solo la decisión, la toma de decisión, ya impactó en el mercado de precios. Se cayó el precio del WTI, ya está caído y puede seguir cayendo. Y uno se pregunta, ¿y por qué está cayendo el precio? Y la razón es bien clara. Estos OPEC, este grupo de países productores exportadores de petróleo, OPEC Plus, ¿no? Incluido los países que no son miembros de la OPEP, incluido Rusia, estos han decidido aumentar esta producción. Y esto quiere decir que hay más oferta en el mercado, se cae el precio. ¿Y por qué hay más oferta en el mercado? Porque quieren alinearse con la política del presidente Trump. ¿Qué dice la política del presidente Trump ya para el gobierno de los Estados Unidos? Dice, los precios tienen que bajar, así van a bajar. Esa es la forma como van a bajar, ya van a bajar. Y ya el primer impacto ya se dio, en el mercado ya se dio, se empezó. Doctor René Ortiz. El precio del crudo. Entonces termino, si me permite, esos 14.000 barriles por día que representan la forma como con producto se puede pagar esos 1.500 millones de adelanto, esos son 14.000 barriles por día. Sí, Petroecuador. Y aquí viene la respuesta a los sindicatos. Si Petroecuador hubiera seguido el proceso de fusión que inicié yo desde el 2021, que se inició conmigo, y no hubiera sido estropeado y obstaculizado con una acción de protección que todavía está ahí, ya Petroecuador sería una compañía por acciones, como cualquier otra compañía europea, como Total, como Eni, como Repsol, como cualquiera de estas compañías, como British Petroleum, que también eran estatales, pero que pasaron a ser compañías manejadas por acciones, que tuvieron accesibilidad al mercado de capitales. Si esto hubiera ocurrido, si los sindicalistas no se hubieran opuesto, si los indígenas no se hubieran opuesto, si los ambientalistas no se hubieran opuesto, ya Petroecuador sería una empresa por acciones y podría acceder directamente al mercado de capitales. Hoy día no lo puede hacer. Es decir, si el gobierno necesita esos 1.500 millones de dólares, no los tiene. Petroecuador no le puede dar. Simplemente no está calificado para entrar en el mercado de capitales. ¿Cómo explicarse entonces desde el ámbito político electoral que hoy vemos reacciones en la Asamblea que van a pedir cuentas, datos? Si esta adjudicación, como usted ha señalado claramente, es constitucional, legal y legítima, quizás esto es solo una acción político-electoral, o se pudo hacer un concurso de licitación para que participen otros consorcios, otras empresas. El viceministro, he escuchado, dijo que sí se ha consultado con alguien más. ¿Qué? Se hizo consulta. También puede ser manejado como una licitación. La licitación toma más tiempo.
A este gobierno le falta el tiempo, como le faltó el tiempo al gobierno de Moreno, como le faltó el tiempo al gobierno de Lazo, como le faltó el tiempo al gobierno de Correa. Es decir, a todos les falta el tiempo porque siempre estamos nosotros con una emergencia. ¿Cuál es la emergencia? El fisco. No hay la plata en la caja fiscal. No hay, simplemente no hay. Entonces, aquí puedo hacer, si se me lo permite, una comparación de un grupo familiar que tiene un vehículo, que ha comprado un vehículo, pero que ese grupo familiar amanece y todo el mundo va a trabajar y ese vehículo se queda parqueado. Entonces decide la familia que está necesitada porque había una enfermedad, había una situación emergente en la familia y dice, arrendémosle el vehículo y lo pueden arrendar con Uber. Y Uber, que ya es conocido por todos los ciudadanos, en las ciudades particularmente, como Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. Entonces le arrienda con un chofer, le arrienda y subsanan el problema de la emergencia con el Uber. ¿Ha perdido el activo? No, el vehículo sigue siendo de la familia. Pero está rindiendo, porque si no estuviera rindiendo con el programa Uber de taxis, simplemente no habría la plata. Y el taxi y el vehículo estaría parqueado en un parqueadero, en cualquier parqueadero, en un garaje, porque durante el día durante el día trabaja el vehículo. Aquí es lo mismo. El gobierno nacional tiene estos bienes. Uno de estos del campo Sacha, podría ser otro campo, y están en la lista los otros campos. Sí, están en la lista. Y aquí viene una exhortación a Petroecuador. Si ustedes terminan el proceso y Petroecuador se convierte en una empresa por acciones, entonces Petroecuador puede acceder al mercado de capitales y probablemente tenga la plata para poder seguir trabajando en la operación de otros campos que en este momento podrían aumentar la producción, pero no pueden aumentar porque Petroecuador no tiene la plata. Entonces, es un beneficio inmediato para el gobierno y, por supuesto, le he podido explicar a la ciudadanía y a usted con toda cortesía que la plata está ahí. Ese porcentaje que está faltando según los comparativos, porque estamos comparando con el contrato de 14, eso es lo que falta, eso es lo que corresponde a los 1.500 millones. Hay que pagar. Se paga con producción. Y ahora, ¿y qué criterio tiene el doctor René Ortiz respecto de la entrega a este consorcio Sinopetrol, conformado por las empresas Amoy Daimi Oil Company, subsidiaria de la estatal china Sinopec, y Petrolia Ecuador, subsidiaria de New Status Energy de Canadá? ¿Qué criterio tiene? Excelente pregunta. Esto se inició también con el gobierno del presidente Correa. Es decir, la forma como suplió, él pudo cortar el tiempo, porque una licitación normal podría tomar mucho tiempo, ¿no? Hay la preparación, hay demasiados pasos que hay que seguir, eso dice la norma legal, y estos pasos, pues, digamos, este proceso, si se lanza hoy día, va a tomar prácticamente 6 meses, 10 meses, lo que sea, y al final no se va a hacer. Se termina el gobierno, otra vez, se termina el gobierno del presidente Noboa, hasta que se posesione el nuevo gobierno. Entonces, ¿qué hizo el presidente Correa? Utilizó una normativa legal de relacionamiento gobierno a gobierno. Y ahora sí, entre gobierno a gobierno, entre empresas estatales, que ese es el caso anterior, entonces pueden hacerlo a dedo. Y lo hicieron al dedo. No hicieron ninguna licitación, simplemente se conformó en ese mismo instante la compañía de economía mixta Petroecuador, Petróleos de Venezuela. Lo que pasa es que no funcionó. Y no funcionó por el riesgo político que estaba detrás. Y se acabó el tiempo también. Y lo mismo ha pasado con el presidente Moreno. Se acabó el tiempo, no pudo continuar el proceso dentro de la modalidad de servicios específicos, que es distinta a la modalidad de ahora con la que ha sido adjudicada el consorcio Sinopec Petróleo. Ahora, el gobierno es el que legitima esto. ¿Y cómo lo legitima? Porque toma la decisión. Y dice, en este momento, si yo he consultado, como dijo el viceministro, se han hecho las consultas, yo no conozco, pero dice que se han hecho las consultas. Este es el consorcio que presentó la propuesta. Y el gobierno, la conveniencia para el gobierno es ya. Si presentó la propuesta, vamos a adjudicarla y vamos a recibir ese dinero.
los 1.500, ese es el adelanto. El resto del dinero se viene, el resto de las inversiones se vienen, pero en toda la vida del contrato. También hay 500 millones para poner a punto el campo Sacha. ¿Por qué? Porque está totalmente estropeado desde el punto de vista de mantenimiento. Todos los equipamientos son obsoletos y para poder llegar al aumento de la producción de los 75,000 barriles por día de hoy día a 100,000 se necesita tecnología y esa tecnología cuesta dinero. Entonces, hay 500 más que está proponiendo y luego 1.700 millones más que está proponiendo porque van a hacer perforación hacia el Precretácico. Esto lo he aprendido, lo he escuchado. Esta temática del Precretácico no es nueva, la venimos manejando igualmente desde hace 40 años porque nosotros tenemos ese fantástico potencial que no lo hemos explotado totalmente y es los yacimientos que están como en el Precretácico, esta edad geológica más profunda que necesita perforación más profunda y que necesita para cada perforación tecnología nueva y por supuesto eso cuesta dinero. Entonces, la legitimidad no la doy yo. La legitimidad la da el gobierno. Necesito ahora, no mañana. Necesito ahora. Entonces el gobierno le pone la legitimidad y la conveniencia. ¿Le es conveniente? Sí. Y yo simplemente lo que he hecho es abonar con la intención de explicar si esa diferencia con un contrato que es comparable, que es el dióxido, no en los actuales, con el dióxido. Y veo que sí, que los 1.500 son el porcentaje del 14.1%, que es lo que está faltando para que sean iguales, el dióxido con el actual de Sacha. Entonces, para que sean iguales, faltan esos 14, que son 14,000 barriles por día que tienen que ser utilizados, producción de crudo, para pagar, para cobrarse. Esto es parte del esquema del contrato. Dice, es una prima de entrada. Sí, pero hay que pagarlo. O sea, internamente en la contabilidad tiene que pagar, tiene que aparecer. Nadie le viene a regalar al Estado 1.500 millones. Ahí hay una equivocación o es simplemente fake news. Alguien tomó mal las observaciones hechas. Dice, esto no le cuesta al gobierno. ¿Cómo no le va a costar? Eso le cuesta 14.5% comparado con el dióxido. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque falta eso para pagar con la producción. Los otros se pagan con el barril y con el precio. Cada uno de estos tiene un precio, cada barril tiene un precio. Acá no, cada barril es producido y con ese barril producido pagan todas estas inversiones una por una, las que se han propuesto hacer este consorcio chino-japonés. Bien, muchas gracias al doctor René Ortiz esta explicación sobre la concesión del campo Sacha. Que este momento, de alguna manera, en medio del ambiente electoral, se ha observado esta decisión del gobierno del presidente Noboa. Muchas gracias, doctor René Ortiz. Muchísimas gracias. Creo que me falta algo por decir simplemente. Qué pena, estamos en la mitad de un proceso legal, de un proceso electoral que también es político. Es decir, la inestabilidad política sí le ha rodeado al desarrollo de la industria del petróleo de Ecuador. Gracias, Miguel, por su amable invitación y espero que la audiencia haya podido recibir estas explicaciones con apertura. Muchas gracias, doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas. 7:36 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de análisis semanal, Walter Spurrier Vaquerizo, para hablar tema económico, tema perspectivas, dolarización y también la política petrolera. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel.